¿Qué tal? Buen día. Vamos a iniciar con nuestra clase de laboratorio de grafoscopía y documentoscopía, la cuarta sesión. Vamos a ver el tema de la elección del material de comparación, en este caso el instrumento inscriptor. ¿Qué es el instrumento inscriptor? Pues es aquel que sirve al amanuense o al escribiente para realizar en el soporte, en este caso papel, la escritura o firma. Ejemplos: pluma, fuente, bolígrafos con trazos de punta fina y gruesa, tinta pastosa y líquida. Existen varios colores, lápices en general, etcétera. Vamos a ver los instrumentos inscriptores más comunes, como lo son marcadores. Por lo general, el marcador, también conocido como rotulador o plumón, se utiliza para escribir en superficies distintas al papel, ya que su punta suele estar hecha con algún material poroso que resulta más apropiado para dejar su marca en otras superficies. Posteriormente tenemos las lapiceras o estilográficas. Una pluma estilográfica es un instrumento de dibujo técnico y escritura que contiene un depósito de tinta líquida compuesta principalmente de agua. La tinta permanece dentro del depósito debido a la presión atmosférica y alimenta el plumín por capilaridad. Y pues ahí les dejo una imagen del lado derecho cómo está compuesto este bolígrafo, esta pluma estilográfica. Creo que muchos de ustedes pues sí la han visto en imágenes quizás, o han tenido la posibilidad de verla pues en físico. Así están compuestas y de esta forma trabaja. Posteriormente tenemos los bolígrafos, que es un utensilio para escribir que consiste en un tubo hueco de plástico o de metal con un depósito cilíndrico de una tinta viscosa en su interior y una bolita metálica en la punta que gira libremente y hace salir la tinta de forma uniforme. Estos son los bolígrafos. Después tenemos los rollers. Hay un factor que más claramente permite distinguir bolígrafos y rollers, y ese es el tema de la tinta. En el caso de los bolígrafos personalizados clásicos, la tinta es más espesa, así que ofrece más resistencia al contacto con el papel y la escritura resulta más gruesa. Además, ese grosor se puede variar según ejerzamos más o menos presión contra la superficie sobre la que se escribe. Por su parte, los rollers cuentan con una tinta de gel más fluida que ofrece un resultado más fino, aunque también más saturado sobre el papel, más parecido a la escritura con las tradicionales plumas. Bueno, aquí la diferencia, como ya lo vemos, es que los rollers trabajan con una tinta a base de gel y los bolígrafos van a trabajar a base de una tinta de agua. Entonces, esa es la diferencia. Aparte de que los rollers van a escribir o van a hacer su trazo un poco más fino, y los bolígrafos puede que sea un poco más grueso dependiendo también de la presión que uno ejerza. Después tenemos el lápiz, que es un utensilio para escribir, dibujar o pintar, que consiste en una barra delgada y larga, generalmente de madera, con una mina cilíndrica fina de grafito u otra sustancia mineral en el interior, que sobresale por uno de los extremos de esta barra cuando está afilado. Ahí vemos la imagen, creo que todos conocemos un lápiz. Y la diferencia de este a los demás es que este tiene una goma, tiene un borrador y podemos eliminar el trazo que nosotros realizamos varias veces, pero pues siempre se va a quedar marcado el trazo, independientemente si lo borras o no, por la punta se va a quedar marcado el trazo, como en la falsificación por punto escribente. ¿Se acuerdan que se pasaba una punta seca y después ya se pasaba una punta con tinta o una pluma con tinta? El lápiz va a dejar regularmente ese trazo marcado aunque sea borrado. Aspectos en la pericial grafoscópica. El perito en grafoscopía es el que hace el análisis de escritura
y firmas de documentos de cualquier tipo, ya sean cartas, escritos en libretas, documentos escolares, documentos notariales, etcétera. Y el perito en grafoscopía, bueno, recordemos antes que nada que el perito es una persona especialista en una materia, en este caso vamos a hablar de grafoscopía. También tiene a cargo la documentoscopía, que significa determinar la autenticidad de documentos, no precisamente en la escritura, sino más bien de acuerdo a su formato. Por ejemplo, tiene que determinar la autenticidad o falsedad de un pasaporte, un cheque, billetes, certificados, títulos escolares, cartilla militar, fichas de depósitos bancarios, etcétera. Entonces, un perito en grafoscopía pues va a realizar todo este trabajo también. No solamente lo del análisis de la escritura o del material con el que estamos escribiendo o el lienzo donde estamos escribiendo, sino también todo este tipo de documentos. Funciones del perito en grafoscopía, pues se va a encargar de obtener pruebas de escritura de las personas cuya firma o manuscripción se atribuye, va a obtener, de ser posible, documentos con contenido contemporáneo al impugnado, examinar la temporalidad de los documentos, verificar que se trate de documentos originales, dictaminar sobre la autenticidad o falsificación de las firmas o manuscritos sometidos a peritación y determinar el origen gráfico tras un análisis minucioso y técnico. No siempre la mano que trazó se utilizó como medio de expresión gráfica, puede ser cualquier miembro del cuerpo y así, con suficientes elementos de confrontación, llegar a una verdad histórica. Eso es el trabajo del perito o las funciones del perito en grafoscopía. No solamente el análisis de las tintas y de los instrumentos con los que se está realizando la falsificación o de qué forma se genera una falsificación, sino también obtener toda esta información. Pues hasta aquí nuestra materia de grafoscopía y documentoscopía. Espero y les sirva. Cualquier cosa, estamos a sus órdenes. Que tengan un excelente día y saludos.